So there we are. Can you listen properly well? Are you ready? Yes. So let's go ahead. Claudia, are you already connected? Well, all right. Today, class, what we are going to see, I'm going to share my desktop. Juli, help. ¿Cómo hago para compartir el escritorio? Me olvidé. Compartir pantalla, ahí está, re grande. Well, there we are. Cosito verde abajo. Ahí está. Ahí está. Oh, espera que me parece que me quedó alguien sin aceptar. Wait. Clau, tiene dos Clau, no sé, pobre. Okay, so let's start. Can you see my desktop? No. Así, ahora sí. Yes? Okay. There we go. Yes. So here we have the role of vocabulary, coherence and cohesion in academic discourse, all right? What do we know about coherence and cohesion in your own language? ¿Qué saben desde el propio idioma, la lengua madre, sobre cohesión y coherencia? So important in academic discourse. Ahora que están casi todos o la gran mayoría en la universidad, les deben hablar sobre la escritura académica, ¿no? And we should be aware and conscious about the process of it. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a ese resultado? We have different tools. Tenemos diferentes herramientas, ¿sí? Que nos ayudan con este proceso. So we connect ideas through a text from the beginning to the end, ¿ok? Entonces vamos a conectar las ideas desde que empezamos a desarrollar un texto, ¿sí? De diferente índole hasta el final, ¿sí? ¿Alguien quiere añadir algo? Would you like to add? Anything about it? No mucho. Well, Ahí escribió una chica, Clau, que no escuchaba, puso. No sé. No, yo no silencié a nadie. No sé cómo funciona. Todos escuchan, ¿no? Sí, ahí por ahí vuelta escribe. Pobre, se conectó de dos lugares y ninguno le funciona. Qué macana. Well, which tools do you know for writing? ¿Qué herramientas conocen de la escritura? Which different tools you know? We have different techniques. Yes? ¿Se animan a decir alguna o no? ¿Las conocen? Pero no se me ocurre. un centro a mí porque estamos como... ¿Eh? Tiranos un ejemplo y ahí nosotros tiramos un par más. Well, so we have general words, yes, and specific words. Yes, for instance, I may say, my mother, my family, and then we have the umbrella word, which is family. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos diferentes técnicas para evitar la repetición. Vieron que yo siempre les digo, traten de no repetir. Hay veces que los escritores, los autores, apelan a esta herramienta de la repetición, ¿sí? Clau, can you hear? ¿Podés escuchar ya? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí. Entonces, como les decía, ¿no? Tenemos esto, ¿sí? De las palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo están interconectadas? ¿Sí? Cohesion is the glue of a text. La cohesión es como el pegamento, ¿sí? How? Words are interconnected.
cómo las palabras están interconectadas. Ahora vamos a ver un par de ejemplos para que ustedes, cuando escriban o desarrollen sus producciones, sean más conscientes, ¿sí? Y uno no tenga que estar marcando, no sé, repetition. ¿Vieron que a veces les pongo repetition? Choose a synonym, choose an antonym, choose a general word, ¿ok? Elegir alguna palabra general, pero eso, ser conscientes del proceso de la escritura y cómo las palabras se conectan entre sí, ¿ok? So that's what we are going to see, a short introduction about cohesion. Well, now let's pass on to the next page. I have this book. I'm going to show you at the end of the meeting. Este libro lo tengo, es la Biblia de la cohesión. Lo compré en Europa, lo conseguí. Lo había estudiado fotocopiado y tuve la suerte de conseguirlo, original. Well, it's fantastic. Cohesion and vocabulary, okay? Develops a web of related meanings which flow through the discourse and connect it. And we have lexical change, okay? How we join words, okay? Can you get it? To that idea? So. So. ¿Cómo desarrollamos a través de una producción escrita así que las palabras se interconecten entre sí? Por supuesto, ahora vamos a ver toda la parte interna del texto que los va a ayudar, ¿sí? A ser conscientes de este proceso. Entonces, cuando ustedes puedan escribir, puedan apelar a estas herramientas, ¿sí? Lexical change es esto de las palabras, cómo se conectan, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo bien gráfico, ¿sí? A group of people are talking about the ferry crossing on the recent holiday. And there you have highlighted different words interconnected, okay? Can you see we have, for instance, Yes. for cabin, 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 yes? Then you have nightclub, we have repetition, nightclub again, yes? And then we have soundproof, couldn't hear, yes? Good, super, upstairs, up, can you see? Yes. Very good. Any volunteer for reading? ¿Alguien le gustaría leer? ¿Se animan? Bueno, yo leo. ¿La primera? La primera. Es la más larga igual. Sí. no ¿Querés que la importa. lea yo y vos lees la otra? Y hacemos una y una. Bueno, como quieras. Sí, sí. Okay. Well, but it was lovely. Our one with the nightclub, and we had a super cabin. We was just below the nightclub. Actually soundproof, you know. But when you think that houses are like, when we shut our cabin door, we couldn't know there was anything outside, and yet there was a nightclub pounding music away. Just one immediately overheard, and we were the cabin next to it, and you couldn't hear at all. Okay. Good heavens! Clau, go on. Yes. Con la vi. Sí. That's good. Very good. And it's, of course, we could say to the children, we'll just be upstairs, and they knew they just had to put their dressing coat on and come up if they wanted us. That was super. Did you have a car with you? Okay, so there we have a dialogue, yes, between Yes. participants, and there you have graphically explain how words are interconnected, okay? Esta idea, ¿no? Que estamos viendo acá gráficamente, ustedes la pueden aplicar una vez terminan su escrito. A ver, ¿qué puedo mejorar? ¿Sí? Pueden trabajar con diferentes diccionarios, pueden trabajar con antonyms, ¿sí? Synonyms, general words, que era lo que les mencionaba al comienzo del meeting, ¿sí? Is that clear so far? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Yes? Clau no se convence.
Well, let's continue with the different tools. Here we have lexis. Lexis está compuesto por las palabras. And here we have different examples highlighted. Example 1, the art gallery was exhibiting all his paintings, but not the sculpture or his early etchings. Okay? So Yes. in red, you have the interconnection of words. En rojo vemos cómo las palabras se conectan. Tenemos art gallery, que tienen las galerías de arte por lo general. Pintura. Muy bien. Painting. Sculptures and etchings, okay, refers to that particular piece of art, okay, or technique. Bueno, ese es un ejemplo, ¿se entiende? Sí. ¿Qué tenemos acá? Sustantivos, ¿no? Sí. Conectados, ¿no? So we have a place and different things, yes, that we have inside that place, okay? Yes? In example 2, we have the players gathered on the pitch, kicked the ball around before playing in earnest. And here in red, we have nouns, yes? We have a verb, yes? And everything connected to the game, all right? Example 3, any volunteer for reading? ¿Alguien lo quiere leer, el número 3? Yo leo. The students attending the lecture all took notes and asked a lot of questions. So in red again, all the words interconnected. Students, lecture, and took notes, okay? Well. Then we have cohesive nouns, okay? In the example 1, we're going to see over $1 million was spent last year. This investment was needed and was wisely spent. So, what do we have there in purple? Investment. Investment. What's investment reference? ¿Cuál es la referencia de investment? $1 million. It refers to the previous sentence. Vieron que esta palabra hace referencia a la oración completa que tenemos anteriormente. ¿Se dieron cuenta? Ah, claro. ¿Sí? Es decir, que ustedes pueden jugar con esto. Además, bueno, ahora vamos a ver más ejemplos, pero pueden inclusive interrelacionar párrafos a través de las palabras, ¿sí? Ustedes tienen que visualizar esta idea, como que los párrafos se conectan entre sí hasta el final, ¿sí? El primer elemento que vamos a tener a mano son las palabras, words. Una manera sencilla de comenzar con esta interrelación de palabras son los sustantivos, ¿sí? Obviamente, cada campo específico también acarrea el uso de vocabulario específico. Vieron que en el ejemplo anterior habíamos visto, por ejemplo, kicked, ¿no? Yo no pateo cualquier cosa, pateo por lo general en deporte, ¿no? Entonces, de esta manera como vamos limitando el uso de palabras y las vamos a ir relacionando entre sí. So, example 2. 2 cars collided on the flyover. However, nobody was hurt in the accident. So, what do we have? Sí. Chocaron. First, we have the description, yes, in the first sentence, and then we have the accident itself, referring to the previous sentence. Acá pasa lo mismo que en la anterior, ¿vieron? Una sola palabra se puede referir a todo lo que dije anteriormente, ¿sí? Then we have example 3. ¿Alguien que quiera leer? Sabri, ¿querés leerla? Bueno. The children were always feeding, but none seemed concerned about the problem. There's an extra O. Hay una O extra, ¿sí? So, the children were always fighting, but none seemed concerned about the problem. Yes?
the same example. A word referring to the previous sentence, utterance, okay? Yes? Yes. Walter, Sebas, are you okay, Mika? Okay. No los veo, por eso pregunto. ¿Se va entendiendo la idea? Sí. The idea Yes, of digo. connecting speech Sí. through discourse. Okay. Then we have references. Las referencias es algo que usamos desde temprana edad. ¿Vieron cuando habíamos aprendido hace muchísimos años los personal pronouns? ¿No? ¿Cuál es la función básica de un pronombre personal? Y no repetir todo el tiempo. Avoiding Sí. repetition. And a pronoun itself replaces a noun. ¿Sí? Un pronombre reemplaza un sustantivo, ¿no? Muy bien. Y tenemos diferentes. Here we have relative pronouns, yes, reflexive pronouns, okay, demonstrative pronouns. Well, many, many, many. So, Tom went alone to the party, which was a fancy dress. He made his costume himself. So we have party here, which refers to party, you see? Yes? Then he. What's the reference for he? ¿Cuál es la referencia para he? Él. Tom. Tom. Made his costume himself. Yes? So we use the possessive pronoun and the reflexive pronoun here, referring to the same person. The first Yes. mentioned here, Tom. Can you see? Sí. Okay. So, Walter or Sebas, would you like to read example 2? Yo. Bueno. The disabled climber knew how difficult the climb at 2,880 meters will be. This ascent at such an altitude had defeated many others. Okay. So, we have climber, yes. We have the procedure, yes, and then we have this. Which is the reference for this? First, we have a sentence describing, yes? So what's the reference for this? This es un pronombre demostrativo, ¿sí? ¿A qué se refiere? Como a lo que escaló. A los metros. En realidad, vieron como en los ejemplos anteriores teníamos una sola palabra que se refería al hecho relatado anteriormente. En este caso, al usar el pronombre este personal, ¿sí? Demostrativo, perdón, se refiere a toda la oración anterior, ¿sí? ¿A qué se refiere? Al hecho de, ¿sí? Muy bien. Walter, are you there to read 3? Bueno, my room is very dark and hers is similar. So, what's the reference for hers? Hers, ¿no? Ella. Para ella. But do we Como know algo de... who is hers? ¿A qué se refiere ella? ¿Sabemos quién es? No. No. No lo dice. No lo dice, pero podemos entendernos, ¿cierto? Claro. Bueno, a través de la experiencia personal de los lectores, ¿sí? Y el background knowledge, podemos llegar a entender que hers. Estamos hablando de la habitación de alguien, ¿no? Bueno, acá no tenemos demasiado contexto, pero hay dos tipos de... Bueno, en realidad hay tres. Exophoric reference se refiere a justamente lo que está fuera del texto. O sea, no está escrito dentro del texto, pero lo puedo llegar a entender. En este caso, her se refiere a una persona, a ella, que no sabemos quién es, porque no hay mayores detalles, ¿no? Bueno, y compara una habitación muy oscura, ¿no? La de ella es igual. ¿Y qué hace para evitar repetir la misma frase? ¿Qué palabra utiliza?
Similar. 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 Muy bien. ¿Sí? Ujú. ¿Se dan cuenta cómo podemos ir jugando con las palabras? Y enriquecer Sí. el texto. Bueno. Muy bien. Substitution. Esta es una de las que más me gusta. Sabri, can you read one? Sí. I need to buy some new shoes and those ones look lovely. Yes. So we have this word highlighted in pink once referring to... ¿A qué se refiere esta palabra? Los Zapatos shows. nuevos. New shoes. ¿Sí? En vez de volver a repetir zapatos, pero podría haber dicho those blue shoes look lovely, ¿no? Y utilizar o apelar a la repetición. No quedaría mal. Pero directamente puedo usar esta palabra maravillosa, once, para cualquier sustantivo que quieran reemplazar. ¿Se entiende? ¿Sí? Sabri, can you read example 2? ¿De vuelta? Sabri, no, Juli. Sí. The customer demonstrated outside the store, but he did not want to do so. Bueno, do so. Do so se usa para reemplazar la acción. ¿Se entiende? Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué reemplazaría acá? The customer demonstrated outside the store, but he didn't want to do so. ¿No quería hacer qué? Lo que dijo anteriormente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Yes. Okay. The winters can be wet and cold in London. The same is happily also true for the summers. ¿No? ¿Qué quiere decir esta palabra, the same? Lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿sí? So, the same, what is the same here? What is replacing the same here? ¿Qué está reemplazando acá, the same? Ventanas. Lo anterior. Lo anterior, ¿qué sería en este caso? The winter. ¿Cómo es el clima en invierno? Wet and Ah. cold, ¿no? Wait and- yes. Y lo mismo pasa en los veranos. El clima sigue siendo wet and cold. ¿Se entiende? Yes. ¿Sí? Bueno, a través de estas palabras yo puedo reemplazar, ¿sí? Take down notes, once, para reemplazar sustantivos, do so, para reemplazar, ¿sí? Cualquier tipo de acción mencionada con anterioridad, ¿sí? Habitualmente son anáforas, ¿sí? ¿Qué quiere decir anáforas? Que es algo que se refiere a lo que yo dije con anterioridad. ¿Se entiende? Acuérdense, anáfora, antes, ¿sí? Okay, and the same in this case refers to description, a description, yes? Previously mentioned in the sentence, okay? Is that clear so far? ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Sí? ¿Avanzamos? Mica, no te veo. Sí, sí, se entiende. Muy bien. And here we have different connectors. Yes, so we're going to start working with connectors. Here, Mika, can you read example 1? Yes, I can read. Go ahead, sweetheart. Firstly, we need to weather all the plants because the weather has been very dry. Muy bien. So, what kind of connections we have here? ¿Qué tipo de conectores tenemos acá? First, Because. firstly, is a sequence. Habitualmente cuando uso este tipo de conectores es porque voy a introducir una secuencia, ¿sí? Un procedimiento, cómo hacer algo, ¿sí? Firstly, or first, I may say too, we need to water all the plants because the weather has been very dry. And here I have a connector of reason, ¿sí?
Este conector, ¿sí? Me da una razón. ¿Por qué necesito regar las plantas? ¿Sí? Porque el clima ha estado muy seco. ¿Sí? Muy bien. Walter, can you read the next example? Yes, I can. The dog bit him. Therefore, he needed medical attention immediately. Okay, and here I have a connection, connected of consequence. Yes? First, the dog bit him. Therefore, he needed medical attention immediately. Yes? Primero, ¿qué pasó? ¿Sí? Lo mordió, lo Lo golpeó el mordió. perro, ¿no? Sí, sí. Consecuentemente, me necesito posteriormente atención médica. ¿Se entiende? ¿Sí? And here, the last, we have, in addition, government expenditure needs to be cut in this fiscal year. So here, yeah, through this connector, I'm adding information to something previously described. We don't have here, but it was, ¿ok? Acá estamos usando un conector de adición a algo que dijimos con anterioridad, ¿sí? Acá, por supuesto, son ejemplos, ¿sí? Pero ustedes también lo pueden usar, ¿sí? ¿Qué otros conectores de adición se acuerdan? A ver. El más clásico, ¿cuál es? You have 3 letters. Also, Also, we have and. I was talking about and. Este que lo ven desde pequeñito, ¿sí? Ese es el más clásico de adición, ¿sí? Then we have many more. We have moreover, in addition, okay? Well, and then we have ellipsis. What happens in ellipsis? ¿Conocen esta palabra? ¿Qué significa ellipsis? What's the meaning of ellipsis? como que no está escrito. No está presente, es decir, que yo puedo sacar esa palabra, ¿sí? Y os voy a entender por el contexto en sí su significado, ¿sí? Bueno. Anne was quite happy to handle the snake, although the others didn't want to. ¿Qué es lo que no querían los otros? ¿Sí? Estoy obviando esto porque se entiende en la oración, ¿sí? Next example. Here is a deck of cards. Now take any 4. ¿Sí? Este por ahí es más fácil porque tengo referencia a una sola palabra, que sería cards. So you avoid repetition. Yes? Any of 4 what? ¿Sí? ¿4 qué? 4 cartas. I wanted to take another chocolate-covered cherry, but I knew I must not. Yes? Take another chocolate-covered cherry. Yes? Okay? Muy bien. Yes. Here we have different references. Yes? Esto era lo que hablábamos de las referencias, ¿sí? A way of creating cohesion using determiners. Well, this, that, these, those, with pronouns. Him, them, me, possessive, you, their, hers, relative, which, who, whose. And this type of cohesion can also be achieved comparatively with expressions like similarly, likewise, less. Bueno, habíamos visto, ¿vieron una? Similarly, similar, yes? Instead of keeping the same words through the text. Then we have cohesive nouns, yes? Are a kind of lexical reference. They can summarize many words in one: attitude, solution, difficulty, yes? And have been called umbrella nouns. Esta palabra me encanta porque vieron que el paraguas le da el sentido de abarcar todo, ¿no? For instance, thinking about an easy example, I say the word animal, ¿no? Animal, as an umbrella, animal kingdom, imagine. Yes? And then you have many words inside. For instance, por tomar una fácil, tengo la gran palabra
que abarca todas, the general word, animal or animals, and then inside I have what? Y después dentro, ¿qué puedo tener? Todos los animales, different animal species, dog, bird, yes, you see? That's the Yes. meaning of umbrella and applies to different categories of words. They are used to signal what is come, the problem to be discussed, or can refer back the issue mentioned above. Bueno, estas palabras se usan